En la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, hemos venido hemos venido hablando acerca de cómo poder avivarnos, ¿sí? Los últimos videos yo te sugiero que los puedas ver, porque habla acerca de cómo avivarnos, cómo poder estar en un estado en el cual Dios esté fluyendo y su bondad esté fluyendo a través de nosotros, y Dios quiere hacerlo. Dice la Escritura en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1, versículo número 6. Dice la Escritura: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vuelvo a leerlo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives, y aquí la palabra avivar significa soplar, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Estaba acaso Timoteo en un declive espiritual? La realidad es que no, y la propia Escritura nos responde esta incógnita. Versículo 5 dice: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, Pablo no estaba viendo en Timoteo a un personaje que estuviera tratando de transmitir o tratando de crear una imagen acerca de sí mismo, como muy espiritual, sino que Pablo sí podía reconocer que en Timoteo había una fe legítima, una fe no fingida. Por lo tanto, bien podemos pensar que este llamado del apóstol a Timoteo para avivarse no tenía que ver con que Timoteo estuviera en un declive, que estuviera teniendo un descenso espiritual, que su corazón se estuviera enfriando o que quizás estuviera ya en alguna cuestión de pecado. No nos está diciendo esto la Escritura. El llamado de Pablo a Timoteo no es en un sentido de, oye, restáurate o reconcíliate o vuélvete a Dios, sino más bien nos está enfocando en otra parte de un avivamiento, que es sopla al fuego que ya hay en tu corazón, avívalo. Y la palabra aquí, avivar, implica soplar. Entonces, Timoteo no era un personaje que estuviera dejando de ser espiritual, que estuviera entrando en una fase como de tibieza. No tenía que ver con eso. Aquí las Escrituras nos enseñan, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y también y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, por eso le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Importante entenderlo. Aun cuando estamos teniendo una vida de fe no fingida como la de Timoteo, necesitamos avivarnos. El llamado que hoy Dios va a hacer es a todos aquellos que no son de fe fingida, que no están tratando de transmitir una imagen, de dar una apariencia hacia las personas, sino se trata de personas que tenemos una fe sincera, que estamos actuando de buena fe, que estamos creyéndole a Dios, que estamos intentando seguir las pisadas de Cristo, con un corazón que desea y quiere caminar con Dios, una fe no fingida, no de apariencias, no de medias tintas, no de querer tratar de llenarle el ojo a alguien, no. Estamos hablando de un personaje cuya fe no está siendo fingida de ninguna manera. Y que Pablo le dice: avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de nuestras manos. Y luego agrega algo bien interesante que tiene que ver con avivar el don. El siguiente versículo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo se aviva el fuego que hay en quienes ya están con una fe no fingida? Así se nos dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía,
no con cobardías. Las Escrituras nos van enseñando y nos van a enseñar que la manera en la que podemos soplarle al fuego que hay en nuestros corazones, a la fe no fingida, no es a través de las cobardías, sino de poder, de amor y de dominio propio. Características que vamos a ver ahorita en un personaje del Antiguo Testamento que fue llamado por Dios para hacer una obra monumental, una obra gigantesca, que en él o por medio de él se cumpliera una profecía bíblica. ¿Sí? Estamos hablando de un personaje que gobernó Judá llamado Zorobabel. Un personaje que a veces parece pasar desapercibido en nuestra lectura cristiana, en nuestra lectura bíblica, y que a veces en el cristianismo solo recordamos la siguiente frase. Si me acompañan al libro del profeta Zacarías, capítulo número 4, versículo número 6. Libro del profeta Zacarías, capítulo número 4, versículo número 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí estamos viendo que Dios le está pidiendo a un varón que no use de fuerza, que no se preocupe por tratar de establecer un ejército, porque no es ni por la fuerza, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Este es el personaje que a veces pasamos por alto y sin embargo es primordial en el retorno de los judíos a Jerusalén después de su expatriación en Babilonia. De hecho, el nombre Zorobabel significa semilla de Babilonia. Este hombre no nació viendo la antigua gloria del templo, nació ya estando en el exilio. Este hombre es uno de aquellos jóvenes que nacieron y crecieron en la ciudad de Susa, capital del imperio babilónico, que después pasó a formar parte del imperio persa. Pues bien, este varón nació en cautiverio, nació acostumbrándose a crecer en un ambiente mezclado de ideas y de religiones. Una de las características que tiene Babilonia en aquella época es que era una ciudad muy cosmopolita. Había una gran afluencia de ideologías, de filosofías, de religiones, de dioses, y cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a este lugar, comenzó una gran mezcla, una gran corrupción en los corazones, en los pensamientos, en la manera de entender la vida entre el pueblo de Dios. Comenzó a haber un deterioro, un reacomodo. Se comenzaron como a ajustar sus creencias a lo que el ambiente les proporcionaba. De tal manera que dejaron de ser fieles a Dios y comenzaron a ser fieles a sí mismos y a lo que les convenía. Y entonces este pueblo que fue llevado por causa de su pecado a Babilonia por la espada de Nabucodonosor, quien sitió por 2 años a Jerusalén y se los llevó cautivos, comenzó, ya estando en la cautividad, a adecuarse, a adaptarse, a mezclarse en sus ideas, en su forma de pensar, a lo que estaban viendo. De tal manera que Babilonia, las personas, la sociedad, no les habría de reprochar absolutamente nada si por un lado iban al sábado a alguna sinagoga y después algún otro día entre semana iban a algún otro templo de otro dios. Nadie les iba a decir nada. Podían mezclar sus conductas y nadie les diría nada. De hecho, fue durante estos 70 años de cautiverio que surge el que hoy es el libro más importante de experiencias y de vida
que tienen los judíos, el Talmud. Y cuando uno puede mirar las interpretaciones rabínicas de este libro, de los comentarios a la ley de Moisés y de los profetas, nos vamos dando cuenta cómo comenzaron a sumar supersticiones, cómo comenzaron a entender la vida con mucha metafísica, con mucha superstición, con mucha, pues sí, literalmente misticismos religiosos. En otras palabras, el pueblo de Dios comenzó a encontrarse en un ambiente donde podían hablar de Dios, podían decirse hijos de Dios, pueblo de Dios, y al mismo tiempo participar de otras actividades e ideas, y nadie les diría nada, porque estaban acostumbrándose a esto. Zorobabel, a quien Dios le refiere esta profecía, de no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, es un personaje que crece en un ambiente de mezclas, un ambiente donde la religión está corrompida, donde hay profetas que hablan de acuerdo a lo que les convenga, ¿sí? De acuerdo al momento que estén viviendo. Y Dios abre el corazón de Zorobabel, al igual que el corazón de otros líderes, para disponer sus corazones y sus vidas a renunciar a toda esta mezcla tan cómoda y retornar a la tierra de Israel. Cuando uno lee en las historias bíblicas, nos damos cuenta que la gente que decidió renunciar a estas mezclas, a esta corrupción, fueron más o menos entre 40,000 y 60,000 personas. No era una enorme multitud. Los que regresan de la cautividad a Judea, a Jerusalén, son alrededor de entre 40 y 60,000 personas, más o menos. Son 40,000 si consideramos puros varones. Considerando mujeres y niños, seguramente sube hasta unos 60,000, un poquito más. Aquí el tema de fondo es que hubo varones que decidieron abandonar su vida cómoda para regresar a su tierra. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la promesa de que habrían de regresar de la cautividad. Pero muchos otros se quedaron en la comodidad. Muchos otros a los que les convenía poderse decir judíos y no estar teniendo problemas con su conciencia porque podían mezclar sus ideas con distintos tipos de rituales propios de aquella zona de Babilonia, de Susa, la capital de aquella nación, de aquel imperio, no tuvieron problemas en quedarse. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hay muchas personas que se amoldan, ¿sí? Se adaptan a vivir en el cautiverio, en esta serie de mezcolanzas y de corruptelas que van muy de la mano con la comodidad, porque los judíos comenzaron a prosperar, les empezó a ir bien económicamente y comenzaron a ocupar cargos importantes dentro de la esfera gubernamental, de tal manera que se empezaron a moldar y comenzaron a sentir más comodidad por estas cosas que por la idea de regresar a su tierra. Y les gustaba más la idea de quedarse que de cambiar de vida. Hoy en día pasa lo mismo. Hay personas que están viendo este video, que se están acomodando, que están disfrutando de decirse cristianos sin los cambios y los sacrificios que implica regresar al origen de la fe cristiana. ¿Sí? Hoy en día muchas personas prefieren las emociones que las convicciones. Hoy en día muchas personas prefieren las fábulas que las verdades. A las personas no les gusta cambiar. Si su forma de vida es agradable y pueden decirse cristianos e ir los domingos y sentirse especiales, de una reunión especial, de grupos especiales, etcétera, etcétera, no les vas a angustiar que les digas, oye, hay algo mejor, hay una opción distinta. Los vas a poner en estado de, no gracias, yo no quiero, yo estoy bien como estoy. Aunque sus vidas estén sin fruto, como veíamos
que lo estaban en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, que había ciertas condicionantes que Dios les hacía saber y les mandaba señales de que las cosas no andaban bien. Y aunque a lo mejor prosperaron económicamente, su fruto no era el adecuado, su forma de vida no era el que Dios quería. Y entonces se quedaron este grupo. Y el que renunció a todo esto y salió con los líderes, como Ageo estaba como profeta Zacarías, estaba Esdras, Nehemías, Zorobabel, este grupo de líderes salen de Babilonia para regresar a su tierra. Y mientras regresando, Nehemías se concentró en reedificar los muros. Zorobabel y Yoshua, que eran dos de los líderes, uno era líder gobernante, que era Zorobabel, y el otro era un líder sacerdotal, que era Yoshua, los dos se dedicaron a construir, a poner los cimientos del templo, a reconstruir lo que tiene que ver con la vida del templo de Jerusalén. Nehemías estaba en los muros exteriores, con una mano en los ladrillos, con una mano en la mezcla, volviendo a resanar todo lo que se tenía que resanar, y por el otro lado, dentro de las murallas, estaba Zorobabel, Esdras y Yoshua, estaban edificando el templo. Así que nos encontramos con una participación muy activa de personas que se despertaron para confiar en Dios y que en muchos casos ni siquiera habían nacido en su tierra. No habían conocido la libertad, nacieron en cautiverio, pero Dios puso en ellos un corazón de atreverse, ese espíritu de poder, amor y dominio propio que tenía Timoteo, una fe no fingida, era la misma que llevó a Zorobabel y a los otros líderes a retornar a su tierra, aunque no la conocían. Qué interesante, porque hoy en día sucede lo mismo. A veces mientras más adultos somos, mientras más canas tenemos, preferimos evitar los cambios. Preferimos evitar cosas que nos estropeen nuestro estilo, nuestra forma de vida. Pero aquí Zorobabel toma la iniciativa junto con otros líderes que no habían en muchos casos conocido la gloria de Israel antes de la cautividad y que crecieron en un ambiente mezclado, toman la decisión de atreverse a cambiar, atreverse a renunciar a lo que conocido para ir a lo desconocido. Y Dios estaba con ellos. Por lo tanto, lo que nos encontramos aquí es el mismo espíritu que favorece Dios en Timoteo y que le dice Dios, le dice Pablo a Timoteo, aviva esto. O sea, esto que tienes, avívalo. Es lo mismo que nos vamos a encontrar con Zorobabel. Cuando Zorobabel sale de la tierra y llega a Israel, encuentra un ambiente destruido. Los pueblos que habían estado alejados de Jerusalén y de sus tierras, los habían vuelto a invadir. De tal manera que cuando ellos llegan, se encuentran con personas de otros pueblos habitando en sus casas. Ya se los había dicho Dios. Y cuando llega esta gran cantidad de gente, comienzan estas naciones o estos pueblos a retroceder, se empiezan a hacer a un lado, a regresar a sus lugares de origen, porque estaban llegando de regreso los judíos y venían con la bendición de Ciro, el que era el rey persa. En ese momento les dio la bendición y les dijo que todo mundo ayude a Zorobabel y a estos varones de Dios a reedificar el templo y sus muros. Entonces, la mano de Dios venía con este grupo de líderes, con este remanente de Dios, venía con ellos y retoman, no por la fuerza, que quede claro, sino con la anuencia del rey, retoman su ciudad y los demás tienen que retroceder. Y los que habían hecho ya ahí su vida, pues tienen que dejar sus cosas y retroceder a sus tierras, porque el rey había mandado a Zorobabel y a los otros varones a reconstruir la ciudad. Esto generó molestia. Y efectivamente, cuando nosotros decidimos caminar con Dios,
cuando nosotros decidimos avanzar en la dirección correcta, donde el Espíritu nos está marcando, va a generar diversas reacciones. Y en este caso, los que habitaban ahí tuvieron que regresar a sus tierras y generó una reacción de molestia, de inconformidad. A partir de ese momento, toda la gente de alrededor de Jerusalén comenzó a buscar la manera de detener la obra. De verdad, fue impresionante, porque con la audiencia, con la anuencia del rey, comenzaron a trabajar, y entonces los pueblos aledaños comenzaron a tratar de amedrentar, de espantar, de corromper. Inclusive algunas personas de alguna manera, les dieron un dinero para que pudieran desanimar al pueblo, ¿sí? Se volvió una estrategia de una especie de guerra fría, porque no había una batalla campal donde hubiera espadazos y esto, pero sí había una guerra política, ¿sí? La guerra que se estaba desarrollando no era con armas, cuando Jerusalén estaba siendo reedificada y el templo también, sino que era un desarrollo de una manera distinta. Tenía que ver con política. Y entonces líderes de los pueblos aledaños mandaban cartas a los reyes tratando de decirles, oye, se están pasando. Oye, mira, cuando termine de edificar, no te van a pagar impuestos. Oye, se van a independizar, se van a rebelar. Y entonces estaban mandando cartas y cartas, y por momentos la obra se hacía más lenta, ¿sí? Y por momentos hasta se llegó a detener. Hubo un momento en el cual, de plano, por órdenes del propio rey, la obra tuvo que detenerse durante 2 años. Fue muy difícil avanzar contra marea. Fue muy complicado ir en contra de la corriente, porque todos los pueblos de alrededor estaban molestos, enojados, indignados de que Jerusalén se estuviera reconstruyendo, de que el templo se estuviera reedificando, porque para ellos ya era una victoria que no le salieran bien las cosas a Israel. Se jactaban de que Israel se fuera cautivo, y ahora habían regresado, y estaban reconstruyendo, estaban avanzando, y se levantaron cartas. Todo era de una manera política. No había golpeteo en un sentido de armas. No era una guerra física. Era una guerra en la mente. Por un lado, buscaban amedrentar, desanimar, desalentar, detener la obra, no a través de las espadas, sino a través de pensamientos, a través de la política, a través de que mandaran cartas, de tratar de decirle a la gente, esto no sirve de nada, mira cómo está fracasando esto, mira cómo está fracasando aquello. Y eran continuas luchas en el estado de ánimo de ese remanente que estaba regresando. Y tardaron años en poder reedificar las murallas y los templos, y el templo de Jerusalén. ¿Sí? Sí se les complicó bastante. Por eso, Dios le manda decir por medio del profeta Zacarías a Zorobabel, no va a ser con espada ni con ejército, no va a ser por la fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Esto no va a venir de su mano, va a venir de mi mano. Las cosas que van a pasar van a ser por el Espíritu de Dios y no porque el hombre lo decida. Y así trabaja hoy en día Dios con nosotros. Avivar el fuego significa no darnos por vencido, sino poner manos a la obra. Avivar el fuego significa ir en pos de aquellas cosas buenas que Dios nos pida hacer, aunque parezcan una locura. Avivar el fuego de Dios es no tener miedo, aunque haya motivos para tenerlo. O sea, imagínate que de momento se le empezaron a juntar ahí a Zorobabel todos los líderes de alrededor, de las poblaciones. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Con autoridad de quién haces esto? No, pues es que el rey nos dio autoridad y nos dio estas cartas. Ah, ok. E inmediatamente, apenas salieron de audiencia con el rey, ya estaban redactando una contrapropuesta. Y allá lo mandan. Y eran luchas y luchas y luchas por tratar de mantener
la activación del reino, la activación del templo, la construcción, de la construcción. Amados, esto es bien interesante porque se parece mucho a lo que quizás estamos viviendo hoy en día aquellos que tenemos una fe no fingida. No una fe fingida que busca dar una imagen, sino la fe de Timoteo, la fe no fingida. Pues bien, va a haber luchas, va a haber personas que se van a levantar y van a señalar y van a mandar cartas y se van a empezar a mover tratando de que la obra se detenga, tratando de que no suceda esto, de que el pueblo, este remanente, vuelva a su Dios, a los orígenes de su fe. Pasa exactamente lo mismo. Amado, amada que me estás viendo y que tienes una fe no fingida, no es con una fuerza que vamos a lograr algo. No es con ejército, no tiene que ver con números, ni con capacidades militares. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Con tu relación con Dios. Lo que Dios quiere hacer el día de hoy, esta última generación que Dios quiere levantar y avivar, lo hace por medio de la relación personal que cada uno de nosotros tengamos con Él. Por lo tanto, yo te invito a que tu fe no sea una fe fingida, sino que concedas a Dios el que avive tu obra, la obra de tus manos, que Él pueda obrar a través de ti. Sucedió algo muy curioso. Cuando el pueblo vio que la obra iba demasiado lenta, comenzó a perder entusiasmo. Hubo personas que cuando vieron que había tantos problemas para avanzar, que había tantas dificultades para avanzar, comenzaron a pensar en sí mismos. Mientras que por un lado, al principio todos se habían unido como un solo hombre, dice la Escritura, al pasar el tiempo y ver que esto era lento, porque había mucha oposición, la gente comenzó a decir, mejor me dedico a lo mío, y ya que esté, ya que haya chance, entonces participo. Y fíjense las palabras del profeta Ageo a Zorobabel. Vamos al libro del profeta Ageo. Son 2 capítulos. Y son 2 capítulos que definen en qué situación estaba el corazón del pueblo que veía que no había avances. Es importante lo que estoy diciendo, porque hay mucha oposición el día de hoy, hay mucha dificultad para poder llevar el evangelio, para poderse reunir. Los ministros seguramente estamos buscando los medios para poder llevar y poner el alimento en las casas de las personas, de que se sientan con pastos verdes a la mano. Pero hay una fuerte oposición realmente. Se complican siempre las cosas por una o por otra razón. Pero también hay una realidad que tiene que ver con tu corazón. Aunque uno pueda hacer esfuerzos por tratar de que tengas alimento espiritual en tu hogar, el corazón puede ser como el que aquí se describe por parte de Ageo. Porque pasa el tiempo y a veces nos acostumbramos y a lo mejor esta pandemia ya se nos hizo cómoda en alguna medida. Tengamos cuidado. Dice a partir del versículo número 1, para que podamos entender que tenemos que tener cuidado y más bien avivar, soplar, en lugar de desanimarse. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué era lo que estaban viendo? Problemas para construir el templo. El templo se había detenido, la obra había cesado, porque durante 2 años el gobierno, o en este caso el rey, determinó que se detuviera la obra
porque empezó a creerle a aquellos que le decían, aguas con estos, te van a traicionar, rey. ¿Sí? Y entonces el pueblo, ¿qué pasó? Se cruzó de brazos y comenzó a pensar en sus propias necesidades. Y entonces dice la Escritura, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjense cómo no estaban negando que se reedificara la casa de Jehová. No se nota algún aspecto de rebeldía ante que la casa de Jehová fuera reedificada. El problema es que su percepción de las cosas les hacía entender que no había llegado el tiempo, en lugar de atreverse a ser valientes y esforzados. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? O sea, sí es tiempo para tus necesidades, pero no es tiempo para Dios. Sí es tiempo de atender lo que tú quieres, pero no es tiempo para atender lo que Dios quiere. Es lo que les está diciendo. O sea, tu percepción de la vida es, todavía no llega el tiempo, todavía te falta, todavía estás muy verde. Pero para lo tuyo sí no estás verde, ¿verdad? Para lo que a ti te interesa, puede ser que no estés siendo tan cauteloso como en el caso del templo de Jehová. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, piénsale, contrástate. Tú que dices, yo no estoy diciendo que no vaya a hacer esto o aquello por Dios, pero no ha llegado todavía mi tiempo. A ver, medítale, porque si te estás esforzando en las cosas que tú quieres. Piénsale porque si te estás concentrando y estás echándole ganas a lo que tú deseas. Pero ¿y lo de Dios? ¿Dónde está aquello que Dios puso en tu corazón a hacer y que se ha quedado relegado por otras cosas? Medítale, piénsale, dice Dios. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. Algo nos está diciendo Dios que prestemos atención. Si nuestras vidas están concentradas en nosotros mismos, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Todo lo que hagas se te va a esfumar. Se te va a ir de las manos. Te va a causar momentáneas satisfacciones nada más. Momentos que dices, ay, qué bonito sentí, pero que no puedes mantener esa permanencia en la presencia de Dios. ¿Sí? Aquí nos encontramos en un ambiente en el cual el pueblo estaba teniendo una escasez, el pueblo estaba teniendo dificultades, el pueblo estaba teniendo momentos de donde no le alcanzaba ni lo espiritual, ni lo material, ni se sentían satisfechos, había inconformidades, etc. Y estamos hablando del remanente que se atrevió a dejarlo todo en Babilonia. ¿Sí me doy a entender? O sea, en Babilonia había comodidades, había muchas cosas, pudieron haberse quedado ahí y vivir como quisieran, nadie les iba a decir nada, no tenían que venderle la idea de que eran cristianos o judíos a las personas, no les iban a decir nada. Pero aquí sí, eran el remanente que había regresado de Jerusalén, ¿sí? Y entonces nos encontramos con que había insatisfacción espiritual, había decadencia, había situaciones que no eran propias de estar siendo bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Jehová estaba desierta. Porque las cosas que Dios te ha encargado hacer, las has ido relegando. Las has ido dejando pasar. Aviva el fuego del don de Dios. O sea, no tienes un espíritu de cobardía, no tienes un espíritu que te haga retroceder, sino tienes un espíritu de amor, poder y dominio propio. Úsalos para la gloria de Dios. Acércate a Dios. Comunícate con Él, háblale. Pregúntale qué es lo que tiene para ti. Y por supuesto que te lo va a decir.
Y entonces aquí nos encontramos en este ambiente en el cual la gente pues está retraída. Pues ya que vea que empiezan, ya que vea que hagan esto, que otros lo hagan y entonces ya participaré. Mientras me dedico a atesorar, a modificar mi casita, hacer esto, hacer aquello, ya después habrá tiempo. ¿Es para ustedes tiempo, dice Dios, de que lo tuyo esté bien y lo mío no? ¿Es para ti tiempo de pensar en lo que tú deseas, en tus gustos, pero para mí apenas me dedicas unos cuantos minutos a la oración? ¿Me dedicas apenas unos instantes a la lectura bíblica? Para ti es tiempo de estar sumergido por horas en el teléfono, pero para mí no. Es tiempo para ti de hacer eso, pero para las cosas que te pido hacer, ¿no lo haces? Es la pregunta de Dios a personas que salieron de la cautividad. ¿Sí me doy a entender, amados? O sea, no estamos hablando de personas que no hayan dejado su vida cómoda, pero que estaban buscando reacomodarse ahora en su tierra, en lugar de asistir o de atender las cosas que Dios quería para cada uno. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y les reitera, meditad en vuestros caminos. O sea, ¿cómo nos quiere llevar a pensar? Porque Dios es un Dios que nos ayuda a pensar, nos enseña a contrastarnos. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Así o más claro, que necesitamos también los que ya salimos de la cautividad, los que podemos decirnos que tenemos una fe no fingida, tener avivando, soplándole al fuego de Dios, preocupándonos y ocupándonos en las cosas que a Él le interesan, porque si no, nos va a mandar a decir esto, o a lo mejor te lo está diciendo, aunque ya haya salido de la cautividad. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Pero ¿qué evidencias hay de mi esfuerzo? Si le estoy echando hartas ganas, ¿qué evidencias hay? Pues es que a lo mejor no te estás dando cuenta de que no estás trabajando en la casa de Dios o para Dios. Porque entiéndase algo, amados. Hoy en día la religión, muchos grupos evangélicos le llaman casa de Dios a las construcciones. No tiene que ver con eso. La casa de Dios es tu vida. No estás edificando tu vida para Dios, estás pensando en ti mismo. No estás creciendo en la fe no fingida, sino que te estás deteniendo, te estás acomodando, echando, ¿sí? Diciéndote de ti mismo, mejor poco a poco me la voy llevando. No es mi tiempo todavía. No, sí es tu tiempo, amado. Y es tiempo de que reacciones, que avives lo que Dios ya ha hecho en ti. Y llamé la sequía sobre la tierra, versículo 11, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos. O sea, hay problemas en tu vida. Y sí, yo sé que tienes una fe no fingida. También la tuvo este remanente, amado. Pero estaba cayendo en la apatía. Estaba cayendo en el desinterés de las cosas de Dios. Y oyó Zorobabel, entendió, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Reaccionaron. Dios nos conceda reaccionar. Dios nos conceda avivar lo que Dios ha hecho ya a nuestro favor. Versículo 13. Entonces Ageo
enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová el pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios no se había ido. Sabe Dios que somos su remanente. No se ha apartado de nosotros, no se ha apartado de ti, pero necesitas avivar el fuego que hay en ti. No puedes dedicarte en alma y cuerpo a los intereses que tú crees que son los tuyos o los de tu familia inclusive. Y perdón que lo diga, pero si es necesario, pon a tu familia y tus intereses tercero y segundo lugar. Nada que esté por encima de Jehová de los ejércitos. Nada. Por eso dice la Escritura: yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pero estás dedicado a tu casa y la mía está desatendida. Mis necesidades, mis intereses están desatendidos. Y reitero, no es que de momento ahorita te salgas corriendo a donde te congregues y digas: no, ya me volví al templo. No, entendámoslo. La casa de Jehová eres tú. Tú eres el que te estás deteniendo, el que te estás poniendo el pie a ti mismo, y en lugar de aprovechar este valioso tiempo para poder avanzar y crecer y ser edificado, vas relegando. Después lo hago, después leo, después oro, después veo el video, después escucho los cantos, después esto, y vas relegándote, te estás poniendo el pie tú mismo. Porque Dios desea ayudarte, está contigo, entiéndelo, no se está apartando, pero sí es necesario que entiendas que necesitas volver tu corazón a sus intereses, no a los tuyos. Continúa diciendo la Escritura, versículo 14, y esto es lo que Dios va a hacer en algunos, y esperaría que en todos los que pudieran ver este video, pero desea Dios hacerlo de todo corazón. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Se pusieron las pilas, decimos en México. O sea, se pusieron a trabajar, les cayó el 20. ¿Qué estoy haciendo? Siempre me la vivo victimizándome. Ay, pobrecito de mí, ay, pobrecita de mí. ¿Cuánto daño me hicieron? ¿Cuánto he sufrido? ¿Cuánto esto y aquello? Y la obra no avanza, y yo veo que no avanza. Y mire nada más lo que está pasando. Mejor me dedico a lo mío, cada quien su vida. No, Dios está contigo, detente, medita sobre tus caminos y vuelve a la casa de Jehová. Comienza a reedificar tu vida. Avívate. Avívate. Es lo que Dios desea. Capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel. Ya estaban trabajando. A pesar de que no había el permiso, que quede claro. Ya se pusieron a trabajar apenas aun cuando no había el permiso de parte del rey para hacerlo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? No es ella como nada delante de vuestros ojos. ¿Qué les está diciendo? Es verdad, a sus ojos, los que ahorita están reconstruyendo, no se parece en nada al templo original. El templo original tuvo una gloria maravillosa, y los esfuerzos que estaban haciendo hasta este punto, pues no se parecían en nada a lo que originalmente fue el templo de Salomón. Pero continúa diciendo la Escritura: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo,
y pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Jesús está por regresar, amado. Así que cobrad ánimo, no temáis, el Espíritu de Dios está con nosotros. Mía es la plata, dice, el deseo de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, aunque no era como la original, aunque no somos como los primeros cristianos. A lo mejor tenemos ese estándar y decimos, nunca nos vamos a parecer, ni vamos a poder tener los avivamientos de Wesley, de Finney, de Jonathan Edwards, etc. No vamos a parecernos a ellos, pero el Espíritu de Dios está contigo y conmigo. No nos vamos a poder parecer. Esa gloria fue suya y fue de su tiempo. Pero hoy el deseado viene, amado. Jesús viene por segunda vez y el Espíritu de Dios está con nosotros. Y dice la Escritura, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aunque creas que no te pareces en nada a los avivamientos pasados, pueblo, aunque creas tú remanente que no te pareces en nada a los remanentes anteriores que ha habido, no temáis, no te preocupes. Sí está Dios entre nosotros, sí está Dios aquí ayudándonos, sí nos está bendiciendo, sí nos está hablando, nos está llamando. Y su gloria será maravillosa. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, ¿qué dice? El versículo 9, será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Yo lo creo y lo espero. Que la casa de Jehová, esta que estamos edificando, tenga más gloria que la primera. Que la casa de Dios, que este remanente que Dios está edificando, se llene de la gloria de Jehová. Y que sea mucho mayor esta gloria de Jehová de los ejércitos que la primera casa. Yo lo creo, amado. ¿Lo crees tú? Somos un remanente, no somos muchos, y a nuestros ojos somos como nada. Pero la gloria de Jehová ha decidido visitarnos. Y su presencia está entre nosotros, y su amor derramándose entre nosotros. Y eso vale más que cualquier cosa que hayamos visto en el pasado. Lo que Dios hoy desea hacer por ti. Amado, no traigas tus referencias históricas. No traigas lo que fuiste. No te jactes de dónde estuviste antes y cuán hermoso era. Ven, juntos, caminemos en esta gloria postrera que sea mayor que la primera, porque el deseado está por venir. Caminemos juntos como remanente, como un pueblo, con un solo Dios, con un solo Señor y con un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y su Espíritu está sobre ti, y su gracia está sobre ti. No tengamos miedo. El Señor nuestro Dios, uno es y está con nosotros. Yo te invito a que cierres tus ojos, porque la gloria de Jehová se está derramando y su presencia es muy palpable, muy evidente su buena voluntad y su misericordia. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra que nos has enviado hoy.
Gracias, eterno Señor. Bendito sea, Señor. Majestad, gloria, su majestad. No es con fuerza ni con ejército. A Jesucristo sea la gloria, honra y poder. Majestad, Rey de autoridad, al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Majestad, Rey de autoridad, al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Ya deja de pensar en ti, piensa en tu Dios. Levantemos el nombre de Cristo y exaltemos a Jesús el Rey. Gloria a su majestad, al que murió y resucitó, Hijo de el nombre de Cristo y exaltemos a Jesús el Rey. Gloria a su majestad, al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Padre, por favor, Señor, derrámate sobre nosotros. Dice tu palabra y despertó el espíritu de Zorobabel, de todo el pueblo también. Despiértanos, por favor, Señor. Despiértanos, Señor, por favor. Despiértanos, Señor. Despiértanos. Que nos volvamos a reedificar tu casa. Que tus intereses sean los primordiales en nuestra vida, Señor. Por favor, Señor. Por favor, por favor, por favor.
Sácanos de nuestras cuatro paredes, Señor. Despiértanos, Señor. Gracias, Jesús, por el avivamiento que estás trayendo a nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor, porque no nos dejas ensimismarnos, Señor. Gracias.